Qué mala suerte. Siempre se me mueren a mí. Hoy hablaremos de Joan Vila d'Ilmer, el celador de Olot. Paquita Gironès era viuda y no tenía hijos. Había entrado en la residencia hacía unos años, donde vivía feliz y rodeada de buenos compañeros. Pero las cosas comenzaron a torcerse cuando entró en contacto con Joan, a quien intentó denunciar por malos tratos. Se refería a él como el mal parit, pero ni el personal del centro ni su propia sobrina le hicieron caso, quizá por padecer episodios de demencia senil. Durante la investigación policial y el juicio, se pudo confirmar que Vila había trasladado a Gironès en silla de ruedas a una sala del geriátrico donde no había cámara de videovigilancia. Tras ese momento, la mujer apareció con una herida en la cara y varios hematomas en el pecho, empezando a afirmar que Vila la quería matar. La noche del 17 de octubre, y según la declaración de Vila, había estado bebiendo cava y vino con Coca-Cola durante todo el día, y tras haberla escuchado toser, se dirigió a la habitación de Paquita. Al ver que la anciana mostraba signos de desorientación y dificultades para respirar, se dirigió al almacén de la limpieza y llenó una jeringa con uno de los productos que ahí encontró, un desincrustante ácido que administró en la boca de la señora. Gironès empezó a toser y a expulsar el líquido, hecho por el cual decidieron trasladarla al hospital, donde falleció tras una dura agonía. Paquita Gironès, de 85 años, fue la última víctima de Joan Vila. Pero ¿quién era este hombre en realidad? Joan Vila nació en Castellfollit de la Roca, en la provincia de Girona, en 1965, en el seno de una familia obrera que trabajaba en el pueblo en el sector de los embutidos. Joan era mal estudiante y totalmente asocial. No le gustaba salir y mucho menos relacionarse con los jóvenes de su municipio. Sentía una fuerte inseguridad personal por el acné que tenía en la cara y un temblor de manos significativo. De hecho, durante el juicio reconoció que durante su infancia y juventud se había sentido como una mujer en el cuerpo de un hombre y que su homosexualidad también influyó en su hábito. Los psiquiatras catalogaron estos hechos como un sentimiento de ansiedad total. Cuando era adolescente comenzó a formarse en una escuela de peluquería de Olot. En su tiempo libre quedaba con las mujeres de su pueblo y practicaba con sus cabellos. En un intento de satisfacer sus deseos profesionales, decidió abrir un centro estético en Figueres junto a otro socio, pero no duró mucho. Entonces decidió estudiar quiromasaje, entre medias pasó a ser ayudante de cocina en el casino de Peralada o en una fábrica textil, pero no encontraba ningún trabajo que le llenara totalmente. Y es por esto que, después de darle muchas vueltas, decidió estudiar auxiliar de enfermería. Aún así, la vida de Joan seguía estando marcada por altos y bajos. A los 25 años decidió acudir a una consulta psicológica por primera vez. Algo en su mente no iba bien y el especialista le comentó que tenía dificultades para retener lo que leía y que sentía mucho miedo cuando se encontraba con una aglomeración de gente. Tras ir desgranando su fobia, poco a poco terminó reconociendo que llevaba años padeciendo un fuerte temblor en las manos
y que eso lo estaba martirizando. Con 34 años tenía crisis de pánico, baja autoestima y era muy obsesivo por las cosas. Además, descubrió una nueva pasión que era la tanatopraxia, que es la técnica de maquillaje a los muertos. Años más tarde le diagnosticarían un trastorno ansioso depresivo en una personalidad con rasgos obsesivos. Tras estar 8 meses trabajando en el Mirador de Bañola, se va a la Fundación La Caritat en Olot en 2006, un trabajo que le interesaba más porque le pillaba más cerca de su pueblo. Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro especializada en la atención a la dependencia. Joan trabajaba los días festivos y los fines de semana, en horas con poca afluencia de personal. Pero no fue hasta 3 años y medio después de estar trabajando en esta fundación, en este centro, cuando comenzó con el horror. Vila cometió sus primeros asesinatos con 2 métodos iniciales diferentes. El primero era un cóctel de barbitúricos y fármacos que trituraba, mezclaba con agua y se lo administraba a las víctimas por vía oral. Y el segundo lo empleaba con aquellos ancianos y ancianas que fueran diabéticas, entonces les daba una sobredosis de insulina por vía intravenosa. Estos asesinatos los cometía espaciados en el tiempo cada 2 o 3 meses. Durante la muerte, muchos familiares relataron que el sufrimiento fue agónico e incluso con sangrado por la boca. Estas víctimas tenían entre 80 y 96 años y para el otoño de 2010 había matado ya a 8 personas. Y encima, después de cometer estos asesinatos, le comentaba al resto del personal geriátrico que a todos los ancianos se le morían a él. Los compañeros comentaban que era un trabajador ejemplar, que incluso hacía muchos esfuerzos para arreglar a las víctimas fallecidas y en contarle con pelos y señales a los familiares las circunstancias del fallecimiento. Sus últimos asesinatos se produjeron de forma muy consecutiva entre el 12 y el 17 de octubre de 2010, donde mató a 3 mujeres, siendo la última Paquita Gironès, y siendo esta la que generó las primeras sospechas que recayeron sobre Vila. El médico forense que revisó a la víctima en el hospital donde había fallecido se negó a certificar la muerte natural y avisó a los mozos de escuadra, los cuales llegaron a la conclusión de que había muerto por la ingesta involuntaria de ácido desincrustante, con lo que podía tratarse de un homicidio. Tras interrogar a todo el personal del centro, la policía fingió tener más información de la que realmente tenía, consiguiendo así que Joan Vila confesara sus 2 primeros crímenes. Cuando fue puesto a disposición judicial, fue cuando confesó los 3 últimos. Fue relatando que la muerte de estas 3 ancianas le hizo sentir a él como si fuera Dios y que el sufrimiento que le infligió había sido solo un grano de arena comparado con la plenitud de su muerte. Según Joan, el objetivo de los crímenes era que los ancianos no sufrieran. Él veía como cada vez llegaban personas mayores a la residencia y cómo muchas de ellas padecían alguna dolencia o alguna discapacidad, y entonces él lo hacía para quitarle el dolor para siempre. Quería que dejaran de sufrir, era como si fuera su liberador. Pero fue una teoría muy cuestionada, porque si realmente quería que no sintieran ningún dolor, ¿por qué las asesinaba provocándoles
esa muerte tan dolorosa y con tanta agonía. Desde 2007 en ese centro se produjeron 57 muertes, 27 de ellas en los turnos de Joan Vila, pero solo pudieron juzgarlo por 11, condenándolo a 126 años de prisión, de los cuales cumplirá 40 por la regulación que hay en España ahora mismo. Desde su detención, el 18 de octubre de 2010, Vila permanece en prisión. Los especialistas que le han examinado han afirmado que no manifiesta ningún signo de arrepentimiento, tampoco sufre ningún trastorno de personalidad, ni tiene alteradas sus capacidades cognitivas, no tiene ningún problema con nadie, además realiza diversos talleres, regenta la lavandería de la prisión y han llegado a comentar incluso que lo monstruoso de sus delitos choca con su buen comportamiento. Si analizamos bien este caso, probablemente os recuerde al caso de Charles Cullen, el ángel de la muerte, que es un estadounidense que fue condenado por matar a 29 enfermos en sus turnos. Él era enfermero, aunque pudo llegar a matar a 400. Este hombre, además, han hecho diversas películas sobre él y la última es la llamada El ángel de la muerte, que fue hecha en 2022. No solo hay asesinos en serie en Estados Unidos, lo he repetido muchas veces porque es verdad que en Estados Unidos no sé lo que pasa, pero aquello es como una bomba de relojería a lo largo de todos los años de su historia. Pero aquí en España, por desgracia, también tenemos casos parecidos a aquellos que parece que nos pillan tan lejos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.